Bien, mis hermanos y amigos, en esta ocasión quiero darle gracias a Dios por ustedes y por todos aquellos que nos puedan ver a través de este medio, del Facebook, a través de todos los medios de comunicación como YouTube. Quiero bendecirlos, quiero decirles que Dios les ama grandemente, Dios los ama, tiene un propósito para cada uno de ustedes. En este día quiero compartir una palabra de Dios, quiero compartir con ustedes un pensamiento de Dios y en esta ocasión estamos en el libro de Primera de Tesalonicense, es decir, es una carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, donde el apóstol está consolando, animando a los hermanos que tal vez estaban pasando por un tiempo difícil, por una crisis. Le está recordando la palabra de Dios que presencialmente les pudo enseñar, pero en esta ocasión no fue posible, ya que el apóstol Pablo se encontraba en otro lugar y les escribe por carta. Hoy en día no lo hacemos como lo hacían los antepasados. Hoy tenemos el medio de comunicación, tenemos las redes sociales, tenemos el Face, tenemos el YouTube, tenemos también videoconferencias, otra forma de comunicarnos con nuestros semejantes. Entonces, el apóstol Pablo les escribe a nuestros hermanos en Tesalónica. Estamos en el capítulo 4 del libro de Tesalónica y dice la palabra de Dios, versículo 1 en adelante: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Mientras estuvo el apóstol Pablo con la iglesia, presencialmente les pudo enseñar, les pudo aconsejar cómo se debía vivir la vida cristiana, para que ellos aprendieran, se formaran como cristianos, se formaran su carácter y empezaran a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, en esta ocasión lo que hace el apóstol Pablo es recordarles la forma de vivir. Dice el versículo 2: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Es la tarea de un pastor y de esos amados pastores que dedicaron su tiempo con los hermanos en sus rebaños, en sus congregaciones, enseñándoles la palabra de noche y sin cesar, día y noche, amonestándole, aunque para algunos le era un poco molesto. Ellos con amor enseñaron insistentemente cómo se debía vivir la vida cristiana, porque todo el tiempo el cristianismo, el pueblo de Dios, prevé los eventos futuros que se encuentran trazados en las Escrituras, aunque no discernimos los tiempos a cabalidad, pero sí esperamos que hay tiempos difíciles, tiempos muy difíciles. En la actualidad, el mundo entero está pasando por una crisis, está pasando por una crisis o enfermedad viral o virosis, o como le puedan llamar, pandemia, porque se ha expandido a todo el globo terráqueo, donde está cobrando muchas vidas. Hay mucha preocupación, hay mucha zozobra a raíz de esta pandemia. Las congregaciones, los templos físicos, las estructuras, los edificios donde se congregaban los cristianos o nos congregábamos, entonces fueron cerrados para evitar la propagación de este virus que está azotando al mundo entero. Se puede decir que es como una plaga según la palabra de Dios, aunque no son las plagas apocalípticas, porque no podemos confundir lo uno con lo otro. Vendrán enfermedades y muchas molestias, porque los días cada día son malos,
Cada día los días son peores. No esperemos tiempos buenos. Por eso nos toca prepararnos en santificación, que fue lo que dijo el apóstol Pablo. Y a eso vamos al versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La santificación es apartado de el pecado. Dios hace un llamado a través del apóstol Pablo, como se lo hizo a los tesalonicenses, lo está haciendo en este tiempo. Dios te está haciendo un llamado. Amado amigo, amado hermano, ¿cuál es el llamado que Dios te está haciendo? Es a vivir separado del pecado, de la inmundicia, del mundo en sí, del sistema mundanal pecaminoso. De ese sistema nos toca vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, más que nunca, hay que estudiar las Escrituras y adoptar un modelo de vida de acuerdo a Dios. Y es santificación. Entonces, los hermanos de Tesalónica, ya no presencialmente como lo hacían con el apóstol Pablo, ya por medios de una carta les toca leer, pues leer textualmente lo que el apóstol Pablo les recuerda. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia, dice la palabra de Dios. Estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Entonces en Tesalónica había una gran preocupación. Ahora, la iglesia primitiva pasó por una persecución. La iglesia primitiva le tocó vivir una zozobra grande, una inestabilidad por una persecución religiosa en aquel tiempo. Mis hermanos, no fue fácil para los hermanos del primer siglo permanecer en la fe, como no lo puede ser muy fácil en este tiempo a muchos hermanos y muchas personas que aún no han llegado a Cristo. Algunos pueden confundirse y pensar, ¿dónde está Dios? Si Dios existe, entonces ¿por qué ha permitido esta pandemia? ¿Por qué ha permitido todo este problema en el mundo entero? Todas las personas, todos los gobiernos en confinamiento obligatorio, las leyes cuidando de que se cumplan las leyes dictadas por la autoridad terrenal para preservar la vida del ser humano, pero muchas veces no se ha entendido de esta manera. Hay gran zozobra, hay escasez de alimento en algunos lugares ya. Todo esto apunta, amado hermano, a la palabra de Dios, la palabra que dijo Jesús acerca de los postreros tiempos. Vendrían plagas, enfermedades, pestilencias, es decir, enfermedades que no tendrían cura, que iba a morir mucha gente, pero también iba a haber hambre, iban a haber desequilibrio en el sistema, en todo el sistema terráqueo, es decir, según los hombres aquí llaman fenómenos de la naturaleza, temblores, cambio climático brusco, todo esto que afecta negativamente al ser humano, a la salud del ser humano. Entonces así se encuentra, en este momento, se encuentra toda la humanidad preocupada, pero hay una palabra de aliento para todo el que cree en el Dios Todopoderoso que envió a Jesucristo, su único Hijo, por amor a la humanidad. Dice en el versículo 11
del capítulo 4 de 1 Tesalonicense, y que procuréis tener tranquilidad. Hay que poner la confianza en Dios, descansar en Él, poner nuestra ansiedad en Él, en Jesús, nuestras cargas, ponerla en Jesús, nuestro peso que llevamos. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dijo Jesús. Trabajado y cargado de preocupación, cargado de dificultad, cargado de deudas. ¿Cuántas personas están endeudados? ¿Cuántos municipios, departamentos y naciones se están endeudando para poder cubrir financieramente este problema, para solucionar este problema? Se están entrando en un endeudamiento y esto trae preocupación. Algunas personas han perdido sus empleos, los han despedido a causa del problema. Entonces esto trae peso. Muchas personas se han quitado la vida, estresados, no soportan, no aguantan con la carga, pero hay una solución. Jesús dijo: venid a mí los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Querido amigo, si te encuentras con un problema, no tienes solución, encuentras que te ahogas y te hundes, y la única solución que estás viendo es quitarte la vida, no lo haga. Dios nos ayudará, Dios proveerá. Más bien, entrégale tu vida a Jesús como Señor y Salvador. Entrégale tus problemas, entrégale tu deuda, entrégale tu preocupación, el estrés, y descansa en Él, y Él hará. El apóstol Pablo le dice a los de Tesalónica: procuren tener tranquilidad y ocúpense en sus negocios. Porque había una gran persecución, había una gran zozobra en la iglesia primitiva, ya que eran perseguidos por un gobierno. Hoy en día la iglesia no está siendo perseguida por ningún gobierno. Hoy en día la iglesia tiene la libertad para predicar, aún desde sus casas, usando todos los medios de comunicación. Tiene libertad para predicar, porque la iglesia no está encerrada, la iglesia no se ha terminado, la iglesia está en pie, la iglesia está en preparación más que nunca, porque nos estamos preparando, porque esperamos un evento. Por eso dice el apóstol Pablo: la voluntad de Dios, vuestra santificación en este tiempo. ¿Cuál es la voluntad de Dios número uno? Vuestra santificación. ¿Por qué? Porque esperamos a nuestro Señor Jesucristo, que vendrá para llevar a su pueblo, a su amada iglesia. Por eso, mi hermano, prepárate en santificación. Ya no vivas la vida secular. No te vayas a confundir ahora. No te vayas a desviar, porque tu pastor no te está amonestando todos los días, no lo está viendo allí. Pero tenemos el pastor de pastores, el gran pastor de los pastores, que nos está mirando en cada rincón donde estemos. En cada lugar donde estás, amado hermano, Dios te está mirando. Querido amigo, en cada lugar donde estás, Dios te está mirando y aún conoce los pensamientos de tu corazón. Por eso hay que tener tranquilidad y confianza en Dios, quien nos creó. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Solo Él resolverá esto. Preparémonos más que nunca en santidad. Preparémonos en santificación. Pongámonos a paz con Dios, con nuestro hermano. Si te ofendiste con tu hermano, reconcíliate con él. Si estás enemistado con tu pastor, reconcíliate con él, porque de pronto te amonestó y no te gustó. Es tiempo de que le llames una llamadita: pastor, te llamo porque quiero perdonarte. Yo me siento ofendido, o me sentí ofendido, o me ofendí contigo. Perdóname, pastor. El pastor te va a entender, porque Dios le dio sabiduría, inteligencia y un amor tan grande para con
con los miembros y te va a decir te perdono, porque lo que un pastor quiere es que todos se salven. Lo que Jesucristo quiere es que nadie se pierda, sino que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento, a salvación. Entonces, este es un trabajo conjunto. Jehová Dios de los ejércitos envía a su Hijo Jesús para los que crean en Él. Jesús se va a preparar lugar para su iglesia, pero comisiona hombres, ministros, para que prediquen, enseñen la palabra de Dios, a fin de que nadie se pierda. Todos nos santifiquemos para tener un encuentro en el Señor, un encuentro con el Señor, y esto va a ser en las nubes. Esto es espiritual, esto es de fe, esto es sobrenatural. Con la mente natural y ojos natural no podemos entender esto, pero dice la palabra de Dios en Tesalonicenses, estamos en el capítulo 4, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Había una gran preocupación en los tesalonicenses. Aquellos cristianos que habían consagrado su vida, pero habían muerto, habían sido incinerados por la persecución de aquella época, habían sido torturados, habían muerto de todas maneras su cuerpo. Pero como lo dije en una predicación anterior, que el alma no muere, lo que muere es el cuerpo físico, este cuerpo físico, pero el alma sigue viviendo por la eternidad. Los hermanos se preocupaban de sus seres queridos que habían partido, pero no sabían, porque ellos esperaban a Jesús en su tiempo, en su época. Y dijeron, nuestros hermanos que vinieron sin Cristo venir se van a perder. Pero el apóstol les dice a través del Espíritu Santo, no se van a perder. Los que murieron en Cristo, cuando Cristo venga a tener un encuentro con su iglesia en las nubes, los primeros en resucitar serán los que murieron en Cristo. Luego los que estemos vivos en ese momento, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en cuerpos espirituales. Este cuerpo natural se convierte en cuerpo espiritual el día que Cristo venga por su iglesia. No es la segunda venida de Cristo, es el rapto de la iglesia, donde habrá un encuentro con Cristo en las nubes. Para eso nos estamos preparando, para eso preparamos a las personas, para eso predicamos el Evangelio, para que todo el mundo se prepare, para que el día del rapto de la iglesia no se quede nadie, todos podamos irnos con el Señor y poder vivir con Él un tiempo por la eternidad. Será un tiempo sin fin, un tiempo largo, eternamente con Él. Y es más, para la iglesia que sea raptada en santificación a Dios, dice la palabra de Dios, sigue diciendo, entonces nosotros descenderemos con Jesús, esto en su segunda venida, porque habrá un tiempo aquí en la tierra donde reinaremos con Cristo 1000 años. Será llamado el tiempo del milenio. Bueno, quiero dejar esto para otra prédica, el tiempo del milenio, pero solo quiero darles esta iniciativa para el próximo video o la próxima enseñanza. Así que mis hermanos y amigos, no debemos preocuparnos, o nuestra preocupación debe ser nuestra santificación. Debemos tener tranquilidad, confiar en Dios, que Dios nos ayude. Orar mucho, sí, orar mucho. Ayunar. Esto lo hacemos en casa. Ya sabemos que no nos podemos estar congregando en algunos reunirnos en aglomeraciones porque
no está permitido en el momento por nuestro bien, pero sí podemos desde nuestros hogares transmitir la palabra de Dios, invocar el nombre de Dios, como dijo Jesús. Entra a tu aposento, tu cuarto, tu habitación, cierra la puerta, ora a Dios en secreto, gime ahí, llora, clama, derrama lágrimas delante de Dios. Preséntale a Dios tu problema, entrégaselo y Dios hará. Entonces Él se encargará de consolarnos a través de su Santo Espíritu y darnos una esperanza. Y la esperanza que tenemos siempre es en Dios. Bien, mis hermanos, te invito a que la santificación sea la número 1. Tener tranquilidad, orando siempre a Dios, preparándonos cada día más, porque esperamos el retorno de Cristo. Cristo viene y viene ya. De un momento, no sabemos cuándo, pero lo esperamos día y noche. Estemos a cuentas con Dios. Dios te bendiga, amado hermano y amigo. Recuerda, les habló su hermano Luis Alfredo Fuentes Herrera. Dios les bendiga.